En el programa, lo comento rápidamente, es que generemos un espacio de discusión, de intercambio para que los que estamos interesados en esta parte de la investigación educativa y de escalarla de forma institucional y después a otros ámbitos, pues sirva para eso, ¿no? Para conocernos, porque incluso comentaba o estamos conscientes de que queremos trabajar en red, pero uno de los problemas que encontramos es precisamente que no nos conocemos. Entonces es necesario reconocernos en términos de trabajos de investigación y también personalmente, porque pues, si bien es cierto, hay aportes a la investigación educativa por parte de todos ustedes, pero luego no sabemos, sabemos el nombre quizás, pero no sabemos persona quién es exactamente. Entonces también este seminario tiene ese propósito. Les recuerdo brevemente la dinámica de trabajo de las sesiones del seminario. Son 4 sesiones, cada sesión habrá un moderador, habrá 2 exposiciones por sesión, esperando que cada una de estas exposiciones dure alrededor de 1 hora 30 minutos, incluyendo en esto la participación de intercambio de ideas, de preguntas. En ese sentido, pues probablemente la exposición como tal sea de 30 a 40 minutos, de tal manera que el tiempo restante pueda aprovecharse para el intercambio de ideas. Cada ponente expondrá un trabajo de investigación de su autoría relacionado con sus líneas de investigación, de tal manera que podamos identificar el marco teórico, la metodología y probablemente resultados que se esperen. La acreditación del seminario, asistencia a las 4 sesiones, la entrega del ensayo que tenga que ver con temáticas revisadas en el seminario y la discusión orientada para el desarrollo de investigación educativa en el IPN. Acompañado de este seminario y de forma paralela se desarrollará la acción de formación para que tenga más valía este seminario, es decir, por una parte tienen la constancia de asistencia al seminario y por otra parte una constancia de una acción de formación, que precisamente para complementar y tengamos una evidencia en la acción de formación es el ensayo, pero también este ensayo sirve para nutrir los trabajos de la red. En un momento dado habíamos comentado y estamos en esa parte trabajando de que estos ensayos puedan ser publicados para que aún así más valía en cuanto al trabajo que se hace y en cuanto a qué se está haciendo en cuanto a la red de expertos en educación. La estructura del ensayo será similar a la que ya hemos enviado, se las mandamos de todas maneras. Y bueno, este es el calendario de este seminario. El día de hoy, pues jueves 4 de octubre, de 10 a 11, nos honran con la presencia y con sus ponencias el doctor Armando Rentería López, de SEO, y la doctora Luz María Guadalupe González, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. La próxima sesión está programada para el 23 de octubre, 5 de la tarde a 8 de la noche, en Cicata Legaria, el miércoles 14 de noviembre de 11 a 14 horas, en Esca Santo Tomás, y el miércoles 28 de noviembre de 5 a 8 en Ciecas. Si hubiera necesidad de hacer algún cambio, hemos estado escuchando algunas peticiones, se los comentaremos y esperemos podamos contar con su aval para quizás una posible reprogramación, no en las fechas necesariamente, a lo mejor en las sedes, pero lo comentaremos con las sedes que hasta el momento nos han hecho el favor de acoger este seminario en sus unidades. Bueno, como les había comentado, el maestro Jacobo en el departamento de redes y proyectos, con su extensión y su correo, la doctora Liliana, por supuesto, también del departamento de redes y proyectos de aquí de la CGFIE, su extensión y su correo, un servidor, extensión y correo, y la directora de innovación e investigación educativas de la CGFIE, extensión y correo. Bueno, entonces para aprovechar o que los ponentes puedan contar con el mayor tiempo posible, pues vamos a dar de inicio con estas presentaciones de sus trabajos. Entonces le voy a pedir al doctor Rentería si nos hace el favor de presentarnos su trabajo. Por favor, doctor. Bienvenido. Buenos días.
Pues esta pequeña investigación que les voy a compartir surge tal vez por casualidad. En el año 2017 tomé un diplomado de competencias de autor en la modalidad no escolarizada. Fue uno de los diplomados más extensos en los que he participado y ya pedía paz, pues. Pero después me enteré por qué fue tan largo. Era un diplomado de acción formativa para año sabático, ¿no? Entonces pues tenía que durar un año. Yo acostumbrado a los diplomados de 4 o 5 meses, ¿no? Entonces empecé en agosto y ya como por abril yo ya daba por terminado y no, pues seguían módulos y módulos y más módulos, ¿no? Y bueno, pues esa situación me llevó a realizar una pequeña investigación como trabajo terminal del diplomado, ¿no? Entonces es lo que vengo a presentarles. Y la llamé análisis de los análisis sobre las condiciones de operación en los programas no escolarizados y mixtos que oferta el polivirtual. Veamos el contexto en lo que se desarrolló esta pequeña investigación. Como les comenté, la UPEP, Unidad Politécnica para la Educación Virtual del Politécnico, ofrece a los académicos involucrados en la modalidad de distancia el diplomado institucional para el desarrollo de competencias docentes del autor del polivirtual. Este diplomado parte en 3 vertientes. Una es el autor, el otro es el asesor y el otro es el tutor. Se toma un propedéutico. Si acreditas el propedéutico, entonces te ganas el registro a participar en el diplomado. Y ahí es cuando tú eliges si deseas irte a la vertiente autor, a la vertiente asesor o a la vertiente tutor. En mi caso, pues decidí, de acuerdo a mi experiencia, que traía ya 2 programas desarrollados en la modalidad, pues decidí tomar el de autor. Y bueno, pues la finalidad del diplomado es generar estas competencias para la autoría de programas educativos con el fin último de aumentar la oferta educativa que se tiene en el instituto y mejorar los contenidos de aquellos programas que se vienen impartiendo en los 3 niveles: media superior, superior y posgrado. El último módulo del diplomado se llama investigación en la modalidad. Ya cuando yo pensé que ya había terminado el diplomado, nos dicen, pues no, todavía falta otro módulo. Y es investigación en la modalidad. El primer fue un desconcierto. Dije, bueno, ¿y qué tiene que ver la investigación con estas competencias para ser autor de programas, ¿no? Y además, pues de entrada nos decían, y el producto de esto es un artículo, JCR, y tiene usted no más de 2 meses para prepararlo. Ahora, ¿no? Dije, bueno, pues va a estar complicado, pero bueno, pues vamos a hacer el mejor intento. Escribí mis inquietudes. Después ya dijeron, bueno, si no es un artículo, pues puede ser una ponencia. Ok, entonces ya está más tranquilo, ¿no? Y nos ponían 5 preguntas detonadoras. Me imagino que estas preguntas iban orientadas a generar valor a la UPEP para probablemente generar algunas estrategias por el tipo de preguntas, ¿no? La primera, ¿qué necesita esta modalidad
para lograr superar barreras de espacio, de tiempo, barreras de distancias económicas, distancias sociales, culturales. Esta pregunta entiendo que pudo haber salido por todos los comentarios que se vertían en los foros a través de los diferentes módulos. Fue una experiencia padre, el diplomado, con todos los recursos, ¿no? Foros, ensayos, webcast y todo eso. La segunda pregunta era que desde la experiencia del participante, ¿qué problemáticas se habían identificado en la modalidad no escolarizada y mixta? Y aquí creo que se quedaron cortos, o sea, se fueron hacia la espina y dejaron a un lado el rosal, porque yo hubiera puesto otra pregunta: ¿cuáles son las fortalezas del propio modelo, ¿no? O sea, nos orientaron hacia las espinas y bueno, pues adelante, ¿no? Somos expertos en criticar, ¿no? Nos caracteriza, pues. La tercera fue: ¿cuál considera que dieron origen a dichas problemáticas? ¿Cuáles son las consecuencias de estas problemáticas? Y bueno, pues la última era: ¿cómo habíamos contribuido a dar solución desde nuestras trincheras, ¿no? Y pues ahí muy pocos aportamos. La UPEP se crea en el 2007 y desde entonces marca una visión, la famosa visión 2020. Esta visión que les presento es la actualizada. Se actualizó en el 2015 cuando llega la administración del doctor Fasnacht y nos dicen a todos, pues nuevas visiones, ¿no? Pero no cambia mucho, a la visión original de la UPEP. Que se generó en el 2007, no cambió, fue redacción nada más. Y bueno, para que la conozcamos, la visión de la UPEP nos dice que se ve con modelos consolidados, modelos pedagógicos, tecnológicos y de gestión consolidados, que apoyará a dar un reconocimiento a nivel nacional e internacional al instituto, caracterizada por su calidad en la oferta educativa, que va a contar con estructuras de vanguardia, con infraestructuras tecnológicas de última generación y que el personal estará altamente competitivo. Básicamente son las 5 rasgos que caracterizan esta visión. Bueno, pues veamos, no la perdamos de vista. Actualmente en el IPN se imparten 29 programas en la modalidad no escolarizada y mixta. 25 son de la no escolarizada, aquí está su distribución, 15 en el nivel medio superior, 5 en el superior y en el posgrado son 2 doctorados y 3 maestrías. En la modalidad mixta se ofrecen 4 programas, una maestría, 2 especialidades y una licenciatura. Bueno, pues este es el contexto en el que se desarrolla esta pequeña investigación. ¿Qué hicimos, pues? Tabulamos todas las respuestas que se vertían en el foro, era un foro abierto, donde todos podíamos ver todas las aportaciones, las tabulamos y identificamos variables, ¿sí? Eran preguntas abiertas, entonces ya saben, desde un párrafo hasta un pergamino, ¿no?
Pero bueno, pues, y nos dimos a la tarea de ir identificando las variables que intervienen en la modalidad a distancia. El antecedente y por qué me centré esta investigación, en el 2016, como producto de mis estudios doctorales, desarrollé la tesis doctoral de escenarios prospectivos de la modalidad de las licenciaturas a distancia. Y ahí, en esa tesis doctoral, se determinaron 21 variables, ¿sí?, de las cuales son 9 exógenas y 12 endógenas. Entonces, lo que hicimos fue contrastar y buscar estas variables en las aportaciones de los participantes del diplomado. Y bueno, aquí está el resultado de ese análisis. En la columna de la izquierda ustedes verán las variables que se determinaron por los expertos en el 2016, y consideremos a los expertos como la participación a nivel licenciatura. Nada más hay 3 escuelas que ofertan programas a distancia: la ESCA Santo Tomás, la ESCA Tepepan y la Escuela Superior de Turismo, nada más. Entonces, los expertos empezábamos por los subdirectores académicos. Participaron los subdirectores académicos, participaron los jefes de carrera de cada una de las escuelas, participaron los jefes de las unidades de tecnologías y campos virtuales, que son los que administran los fierros de la modalidad y revisan las partes pedagógicas y todo esto de los programas. Participaron académicos, participaron docentes, participó la doctora Trejo, que aquí nos acompaña, cuando estaba ella como jefa de la división de apoyos de ambientes virtuales en la CIP, ¿sí? Estas variables fueron determinadas por ellos y además fueron validados los escenarios en esa investigación por rectores de instituciones que pertenecen a la Asociación de Instituciones de Educación Virtual, ¿no? Y estos fueron los resultados. Lo que ustedes van a ver es el nombre de la variable. Ahorita estamos en las variables exógenas. Por lo tanto, lo que ustedes ven en azul y rojo es la ponderación que se le dio de acuerdo con la técnica FODA, ¿no? Entonces, en el 2016 se consideraba que la virtualización del sistema educativo era una oportunidad. La amenaza que se identificó era la misma competencia de los sistemas de educación a distancia. Otra oportunidad, la investigación en educación a distancia, las políticas y finalidades de la educación y el financiamiento para el desarrollo de la modalidad. Aquí vemos que no hubo aportes de los participantes. En esta columna derecha son las variables que se identificaron en el foro abierto, ¿sí? Entonces, había quien decía en el 2018 que había una necesidad de una alfabetización digital, que había una carencia de administración en las tendencias de la información y la comunicación digital. Asociado al financiamiento, se expresaron situaciones como que había presupuestos reducidos y que no hay apoyo con suficientes presupuestos para la educación a la modalidad no escolarizada. Todo esto va tendente hacia el Instituto Politécnico Nacional, exclusivamente al polivirtual. Fueron
recuerden que fueron 9 variables exógenas que se determinaron en el 2016, y aquí está el complemento. Manifestaban que hacían falta convenios de colaboración con otras instituciones, que la matrícula del nivel medio superior había disminuido, cuando en su momento se dijo que había mucha demanda de la modalidad. La imagen social se presentaba como una amenaza en el 2016, y en el 18 decían los participantes que faltaba difusión de nuestros programas. En los modelos educativos que operan en el IPN, que se decía que era una oportunidad, era algo positivo que podíamos aprovechar, los participantes expresaron que los factores sociales y económicos provocan la deserción, que la deserción escolar es por falta del acompañamiento al alumno, que hay un abandono de la modalidad por considerarla impráctica e infructuosa. O sea, que esta modalidad no rinde frutos. En cuanto a la conectividad tecnológica, pues se requiere buscar alternativas para poder tener acceso a nuevas tecnologías. ¿Sí? Recuerdo en uno de los escenarios prospectivos, el escenario ideal que resultó en la tesis doctoral, entre otras características, se planteaba un escenario futurista de que la educación virtual iba a ser con docentes holográficos. ¿Qué es esto? Que yo no iba a estar en una videoconferencia, no, yo iba a ser un holograma, ¿sí? No iba a estar mi foto, no íbamos a estar en videoconferencia, no, yo iba a estar aquí con ustedes caminando en holograma, millones y millones de bits, ¿sí? Como todo eso que hemos visto en las películas futuristas, ¿no? Eso es lo que plantearon los expertos en esa construcción de escenarios ideales para el Politécnico. Y aquí todavía planteamos que necesitamos tener acceso a nuevas tecnologías. Bueno, pues para regocijo y tristeza al mismo tiempo, ese escenario ya materializó. Ya se creó ese escenario futurista que se planteó hace 2 años por los expertos, pero no fue el Politécnico, fue el Tecnológico de Monterrey. Ya existen los profesores holográficos, ¿sí? No son grabaciones, son profesores que interactúan con el escenario. Ya lo lanzó hace como 1 mes, 2 meses, el TEC de Monterrey. ¿Sí? Bueno. Este fue el análisis de los análisis que se hizo en cuanto a las variables exógenas. Cuanto a las variables endógenas, se determinaron en el 2016 12 variables, de las cuales 10 fueron oportunidades y 2 amenazas. Entre la amenaza, pues era la normativa. Su servidor presentó el examen doctoral el 7 de octubre del 2016. En esa tesis se planteaba una debilidad que era la normativa de la modalidad, exclusiva a la modalidad. El 7 de octubre, yo presentando mi examen, salen los lineamientos para la modalidad, ¿no? Bueno, llegué a tiempo, yo lo estaba presentando antes, no podíamos cambiarle ya, era una debilidad. Pero lo más alarmante es que a 2 años después de esos lineamientos, los diplomantes siguen diciendo que hace falta normativa
exclusiva a la modalidad, a pesar de los lineamientos. En cuanto a la importancia de la educación a distancia en el IPN, que se planteó como una fortaleza, que todos estaban comprometidos, desde las autoridades institucionales hasta las escolares, para impulsar y fortalecer la modalidad, nadie comenta nada. Nuestra capacidad para responder a contextos presentes y futuros, esto es lo que, perdón. Esto es lo que plantean los diplomantes. Falta mayor cobertura, falta resaltar lo relacionado con la identidad politécnica. La sociedad percibe que los estudios en línea o de forma no presencial no tienen la misma validez que los estudios presenciales. Mito o realidad. Los programas a distancia deben llegar a más personas y que ofrezca una mayor diversidad de disciplinas. El modelo de la educación a distancia ha transitado por varias corrientes. Hay una corriente que da pie a toda esta modalidad, es la cobertura. O sea que la educación a distancia en realidad es una educación sin distancia. Se puede llegar a miles y miles y miles, como lo están demostrando los MOOCs. Pero aquí en el instituto, cuando aplicamos el modelo, cuando nace el modelo, limitamos el ingreso a 30 personas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? En un artículo que en una entrevista que me hicieron, decía yo que habíamos convertido nuestro modelo de educación a distancia, había convertido al profesor frente al aula a un profesor frente a una computadora, cuando no debe de ser así, ¿sí? Mi esposa es una profesora en la modalidad a distancia. Son las 2, 3, 4 de la mañana y está frente a la computadora revisando trabajos. Y entonces eso se llama virtualización. Sí tenemos un modelo a distancia, pero no debería de ser. Debemos transitar a un modelo virtual, donde las evaluaciones las haga la máquina, no las continúa haciendo el profesor. Pero eso es trabajo y creo que esta es la finalidad del diplomado, generar estas competencias como autor para que desde la planeación hagamos los instrumentos para que la máquina evalúe lo que podamos evaluar. Bien. Las otras 4 variables, los modelos pedagógicos de la modalidad, pues los diplomantes, a pesar de que es una fortaleza caracterizada en el 2016, en el 2018 los diplomantes dicen que debe dar un acompañamiento al estudiante durante un proceso de formación. Hace falta. El modelo debe considerar el aprendizaje social y colaborativo, transitar de un aprendizaje participativo a un aprendizaje colaborativo. Pero ¿quién tiene que generar esas competencias colaborativas? ¿En la licenciatura o en el nivel medio? ¿O en la secundaria? ¿O en la primaria? ¿Dónde se deben de generar esas competencias? Se requieren formas exclusivas en la modalidad de una escolaridad de enseñar y de aprender. Los perfiles de los agentes educativos, estos agentes educativos son las 3 figuras de la modalidad: los autores, los asesores o los tutores, ¿sí? Y bueno, pues entre ellos aún no hay comunicación, ¿sí? Ampliar canales de comunicación entre los agentes educativos. Insistieron mucho en modificar el curso de inducción que se les da a los estudiantes,
que hay que modificarlo para desde ahí empezar a generar algunas competencias carentes en los estudiantes. El asesor hace un esfuerzo por motivarlos. Falta una mejor comunicación entre los tres actores, ya se había comentado, y lo más importante es la comunicación entre los actores. O sea, los tres deben de estar en la misma sintonía. Competitividad, pues nadie hizo comentarios. En las tecnologías de la información, pues no está lejos de lo que comentamos mucho de nosotros, ¿no? Que se nos cae la red, que hace falta en otros medios, que las licencias, que bueno. Y las últimas tres, a ver, infraestructura educativa, que hay que aprendizajes, hay que dar cursos para manejar las plataformas. A los profesores nos mandan ahí y éntrale a Moodle y bueno, ¿quién me enseña? Pues apréndele, es una plataforma muy amigable, no vas a tener problema, ¿sí? Te lleva de la mano. Ah, ok, gracias. Poca capacidad por parte del alumno con respecto al manejo de la plataforma, no hay espacios para las charlas con los alumnos, un recurso que era el foro café, pues dejó de existir. Se requiere que el IPN haga una fuerte inversión en infraestructura para soportar una mayor demanda en sus servidores. Tantito se mete algún evento masivo, ¡pum!, se caen las plataformas, ¿no? Planes y programas de estudio, la oferta educativa no es tan amplia como se requiere. Recordemos, tenemos 25 programas nada más, 15 en media superior, 5 en licenciatura y 5 en posgrado. Personal académico requiere personas aptas y comprometidas para desempeñar un puesto dentro de la modalidad escolarizada, ¿no? Que no sea una opción más o que no sea la opción por la cual ya puedo dejar de ir a la escuela, puedo trabajar desde mi casa. No, al igual que la presencial se debe tener una vocación. Esta es parte de la tecnología, ¿no? Sí. Murphy's Law, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es las conclusiones que son un poco alarmantes para los que andamos en el ambiente de la modalidad, ¿no? Nuestros estudiantes, que decíamos que era una fortaleza, pues les llovió, ¿no? Que los discentes logren desarrollar competencias, que no todos los estudiantes cuentan con el tiempo suficiente para realizar sus actividades de aprendizaje, cuando per se la modalidad es flexible, es una modalidad desarrollada para que tú entres en los tiempos. Y curiosamente se llama modalidad no escolarizada. Y sin embargo, los sometemos a una escolarización. Entonces ya no entiendo ahí. Están regidos por un calendario. Tiempos, 6 semanas. O sea, lo que se ve en un semestre lo tienes que ver igualito en 2 meses. ¡Wow! Bueno, se requieren estrategias de aprendizaje que motiven el aprendizaje colaborativo. Por cuestiones económicas o sociales no cuentan con computadoras. Los estudiantes no cuentan con una formación para trabajar virtualmente pese al curso propedéutico. El estudiante está impuesto a que un maestro le transmita su conocimiento y tenerlo cerca para aclarar dudas. O sea, seguimos en la distancia. Y una de las características de estas modalidades es que deberían ser asíncronas. Sin embargo, se vuelve síncrona, ¿no? O sea, tengo que estar a través del recurso del chat, estar hablando, ¿no? O sea, bueno, programas de apoyo, no hubo comentarios.
y en aquellos años, 2016, se marcó como una debilidad. Análisis de la información. Análisis de las variables exógenas. Pues no tienen claro, los participantes no tenían claro que las variables de investigación en educación a distancia, que competencia de los sistemas de educación y las políticas y finalidades de la educación intervienen en el sistema de educación a distancia, ya que ninguno de los participantes realizó un comentario al respecto. La tesis doctoral está en línea, la pueden buscar ahí, ¿no? Ponen Armando Rentería y creo que es el único link que tengo ahí, entonces es fácil encontrar la tesis. Y se hicieron unas gráficas donde se ve la complejidad del sistema de educación a distancia, muy complejo. O sea, imagínense 21 variables cruzadas entre ellas. Es complejísimo, ¿sí? Y eso que lo limitamos al caso Politécnico. Tomás Miklos, que hizo un estudio similar, pero para la educación a distancia a nivel Latinoamérica, determinó 44 variables. Nosotros dejamos fuera muchas y nos quedamos con 21 variables que considerábamos que aplicaban exclusivamente para el Politécnico. Es complejísimo el sistema. La gráfica salió una maraña ahí, ¿no? Afortunadamente el software con la que se generó determina porcentajes de variables, de interrelaciones de las mismas variables, y entonces a 10% ya podemos ver cómo se cruzan las variables, ¿no? Al 10% de esas interrelaciones. Pero aún así sigue siendo complejo la interpretación de la gráfica. Lo anterior pues validó mi postura de desconcierto, ¿sí? De qué tiene que hacer un módulo de investigación en un diplomado cuyas competencias son para autor, ¿no? Nadie hablaba de investigación, ningún diplomante. Los que aprovechamos, pues utilizamos la metodología que nos ofertaba el propio módulo para empezar a hacer investigación, ¿no? O sea, quienes no tenían contacto con investigación, pues yo creo que fue valioso, ¿sí? La metodología de la investigación, te llevaba de la mano. Y ahora piensa en el objetivo, y ahora piense en las variables, y ahora piense esto, ¿no? O sea, te llevaba y construya su marco teórico y busque 5 autores, o sea, te llevaba de la mano. Yo creo que muchos le encontraron valor, ¿no? Bien. También deja ver, ¿sí? en el exógeno, que al ser el instituto una institución pública, a los profesores no les preocupa la competencia que ofrecen programas a distancia en los 3 niveles educativos, ni mucho menos las políticas educativas que pudieran afectar esta modalidad educativa. Y un supuesto es que los estudiantes se tienen cautivos y la reforma educativa no ha penetrado al nivel superior, ¿no? Ese es el supuesto, pues. No tenemos que estar preocupando por ir a buscar estudiantes, llegan solitos. Y todavía de los aspirantes los cortamos, ¿no? Por las propias capacidades institucionales. No es otra cosa, no es una falta de visión. Yo creo que las autoridades de la UP lo tienen bien claro. Pero hay mucha resistencia por crecer estas matrículas, ¿no? Y una fuerte es las resistencias tecnológicas y presupuestales. Vivimos tiempos complicados. Las otras 6 variables, ¿sí? La virtualización, el financiamiento, las demandas, la imagen de los modelos educativos, siguen siendo una preocupación de los participantes en la modalidad a distancia. Es lo que vemos, es con lo que interactuamos más.
Sobresale la escasez y falta de pertinencia de los programas educativos y la poca cobertura que ofrece el IPN, llamando también la atención la comunicación entre los agentes educativos que interactúan en la planeación de estos programas. El análisis de la información en las variables endógenas nos arroja lo siguiente. Las variables importancia de la educación a distancia, competitividad, programas de apoyo, esta fue la única debilidad que se marcó. Pone de manifiesto que el IPN no le ha dado la importancia merecida a la modalidad a distancia, traduciéndose en carencia de programas de apoyo que requieren los estudiantes para evitar altos niveles de deserción y su consecuencia competitividad de los programas de estudio. En el 2017, la UPEP hizo un foro para detectar las causas de la deserción en la modalidad. No he podido ver los resultados, los busco pero no los encuentro. Esa fue la finalidad. Todo un foro hicieron para determinar estas causas. ¿Sí? Es grande la deserción, muy grande. Estamos hablando arriba del 80%, de ese tamaño. ¿Sí? Las aportaciones en el foro del diplomado arrojaron información preocupante, ya que a 2 años del estudio doctoral no se había cambiado las preocupaciones de los agentes educativos, al manifestar que aún y a pesar de existir lineamientos de la modalidad, no satisface las necesidades propias de los programas. Aún con estos lineamientos, no hay todavía condiciones claras de operación. Resalta que a 11 años de haberse creado la UPEP, se creó, recordemos, en el 2007, no se ha podido dar respuestas a las exigencias propias de la modalidad en lo relacionado con las variables, tecnologías de la información, infraestructura educativa. Asimismo, las condiciones de operación de los agentes educativos no han podido vencer las barreras de la comunicación, ni se cuenta con los perfiles adecuados exigidos para una correcta operación de los planes y programas. Lo anterior se traduce a una falta de capacidad de responder a los contextos presentes y futuros que demanda la sociedad y se siguen operando bajo modelos pedagógicos de la modalidad no escolarizada y mixtas carentes de pertinencia. Se afecta a miles de estudiantes en la modalidad que buscan una oportunidad de desarrollo en la formación profesional. Con base en todo esto, ¿sí?, se llegó a estas consideraciones finales. Que hay la actualización del modelo pedagógico de los programas de estudio, hace falta. Que la comunicación entre los agentes educativos es poca o en casos nula. Que el personal académico no tiene las competencias especiales propias de la modalidad. Que las habilidades de los docentes y alumnos para enseñar y aprender en la modalidad son mínimas. Que hay una escasa cobertura y oferta educativa en la modalidad a distancia. Una resistencia al cambio por parte de la comunidad politécnica y empleadores. Poco reconocimiento por la sociedad debido a la falta de calidad de la formación. Reconocimiento a este tipo de modalidad. Una infraestructura tecnológica deficiente. Y con todo esto, pues llegamos a que la situación es alarmante, ¿sí?, ya que a 2 años para vencerse esta visión declarada no se va a cumplir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la UPEP no cuenta con modelos consolidados en los ámbitos pedagógicos, tecnológicos y de gestión. Porque
El instituto no tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional por la calidad de la oferta en las modalidades. En el estudio doctoral, cuando mandamos a validar los escenarios a expertos externos, se mandaron a 7 prospectivistas en educación de América Latina, concentrados en 7 países. Los 7 nos contestaron que no estaban en condiciones de aportar, todavía que no conocían el Politécnico, América Latina. La estructura de vanguardia caracterizada por infraestructuras tecnológicas de última generación no se tiene. Y el personal que trabaja no es altamente competitivo, tal vez competitivo, pero no altamente competitivo. Pues esto es lo que yo les traje hoy para compartir. Muchas gracias. Gracias, Armando. Bueno, gracias por comenzar con esta primera exposición de la segunda fase del seminario y tenemos aproximadamente 30 minutos para hacer comentarios, preguntas, consultar dudas. No, le voy a pasar el micrófono a la maestra Lourdes. ¿Y cuántos egresados tiene la UPEP? ¿Ya hay egresados, sí, de la modalidad? Bueno, actualmente no tengo los datos, tengo los datos del 2016 y en el estadístico que se hizo de 6 años, ¿sí? Había nada más cerca de 600 egresados. Considerando egresados, ¿sí?, como los que terminan, más no los graduados, ¿sí? Entonces, por eso, en aquellas cifras del estudio doctoral arrojaba una eficiencia del 10%. Maestra Estela. Ajá. ¿De cuántos paramos el 600 de cuántos? ¿600 egresados? Sí. ¿De cuántos? ¿Y cuánto fue el ingreso? Cerca de 6,000 que se habían inscritos. Porque en la primera generación se inscribieron como 1,200 en 2 programas. ¿En qué nivel? Licenciatura. Todo el estudio doctoral fue a nivel licenciatura. Gracias. Sí, todo el estudio del doctoral fue a nivel licenciatura exclusivamente. Y en la primera generación de la carrera de la ESCA, ¿sí?, en relaciones comerciales, ingresaron 1,200, así fue un boom. Fue cuando dijeron, creo que no tenemos capacidad de atender a tantos, mejor los empezamos a limitar. Bueno. Y entonces arrojó, en ese tiempo, de 5 años, arrojó como 600 egresados. O sea, el 10% era la eficiencia. Considerando, vuelvo a insistir, egresado como el que termina, más no el que se gradúa. Gracias, Armando. Buenos días, maestro. Primero, una pregunta para ubicarme desde dónde me habla. Usted, ¿cuál es su formación y cuál es su actividad en la escuela de enfermería, verdad? Sí, así es. Sí, y la pregunta sería, en esta experiencia que tuvo, ¿cómo se logra? Decía usted que los exámenes los debería de hacer la computadora. ¿Y cómo si están inmersos en el modelo educativo del instituto, cómo se evalúa la parte de un aprendizaje integral, interdisciplinario y con valores? Bueno, ¿sí me escuchan? Ok, gracias. Bueno, yo soy de formación ingeniero mecánico, maestro. Tengo una maestría en educación y tengo ya el doctorado en ciencias administrativas. En la ESEO soy el subdirector administrativo,
¿Por qué mi interés en la parte de educación virtual? En 1996 soy miembro fundador de lo que era la Dirección de Educación Continua y a Distancia. Ahí se gesta el modelo de educación a distancia del Politécnico. En el 2005 se cambian en la primera reforma administrativa del Politécnico y regresa a ser Dirección de Educación Continua. Y se crea la coordinación de ambientes virtuales. En el 2007 ya está la naciente UPEP, ¿no? Como Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Ahí fue donde entré con mi inquietud de los programas a distancia, ¿no? Es lo que me acerca, pues, es esa primera parte que se gestó el modelo de educación a distancia. Ahí operamos las 13 primeras maestrías a distancia, así nace el modelo, de las cuales 2 eran de la ESCA Santo Tomás. En esta escuela soy catedrático también, ¿sí? Y se crean los programas de la maestría de Administración Pública y MADE, ¿no? La maestría en Administración y Desarrollo de la Educación. Y una tercera maestría en Sistemas que ofertó la ESIME. Actualmente ya no se ofertan en la modalidad de distancia, desaparecieron y se bajaron hacia lo que es licenciaturas en la ESCA. Tuve la oportunidad de generar 2 programas para la modalidad virtual en la ESCA, en el programa de la licenciatura de Empresas de Administración y Desarrollo Empresarial, la ADE, ¿sí? El programa de Analysis of Management Megatrends para la modalidad a distancia y la de Strategy Management. Migramos de la presencialidad a la virtual. Me tocó la oportunidad de generar estos 2 programas. Bueno, ese es en cuanto a mi perfil, ¿sí? ¿Cuál es la segunda pregunta? Los exámenes Ya. se deberían de hacer, Sí. los debería de hacer la computadora. Así es. Y que si esta modalidad está inmersa en el modelo institucional, que cómo se evaluaría o cómo se forman integralmente, interdisciplinariamente y en valores, y cómo Así se es. evalúa. Así es, bueno. Los exámenes los desarrolla el autor y se suben a la plataforma, ¿sí? Y estos exámenes son contestados por el estudiante y regresados al mismo asesor, ¿sí? Al asesor, quien el asesor es el que los califica por los medios que él considera convenientes. Repito, mi esposa es profesora de la modalidad y las primeras veces le decía, pues ¿qué haces, amor? Dice, pues calificando, o sea que todavía ¿sí? Ella da finanzas, ¿sí? Entonces pues tengo que estar revisando los estados financieros. Entonces los califica todavía el profesor. Habrá otros profesores, o sea, no está normado todavía, habrá otros profesores que evalúan a través de recursos didácticos, cada quien los pone, pero yo he interactuado en otros procesos, en otras universidades, donde hacen el cuestionario, he respondido y me sale la evaluación, con palomitas y taches. ¿Y en qué me habré equivocado? Algunos, cuando le da uno al tache, viene la retroalimentación. Recuerda que esto. Sí es cierto, ¿no? Bueno, si hay una segunda oportunidad, pues se corrige, si no, hay exámenes que dicen, pues 1 oportunidad, 2 oportunidades, depende. Otros te mandan a links y búsqueda de información, pero igual, vuelven
a ser evaluados por el propio software, ¿no?, de la computadora. En cuanto a la cuestión de la formación integral, ¿sí?, yo también me pregunto cómo se evalúa, ¿sí? Cuando nosotros vemos que no hay esta interacción, cuando se centran más en las carreras formativas, lineamientos de la UPEP, es todo el programa debe estar en línea, y no es, tiene 6 semanas, el periodo del estudiante son 6 semanas, el periodo de la presencial son 18 semanas, pues esas 18 semanas las tiene que ajustar a 6 semanas. Así trabaja la modalidad. En mi primer ensayo, o sea, cuando iba a migrar la de Strategy Management, pues se me hizo muy lógico, dije, no, pues todo este es el programa, 18, pues me voy sobre lo más importante, ¿no? Y desarrollé el programa eliminando unidades, dije, no, pues esto es más importante, eliminando contenidos. Y me dijeron, no maestro, o sea, todos los contenidos deben de estar ahí. Pues no cabía, ¿no? Dice, no, pues ahí es donde usted tiene que idearse cómo el estudiante puede leer, puede hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Sí, dices, bueno, está bien, pues así son las reglas del juego, así son. Y bueno, pues tuve que meter todas las 18 semanas en 6 semanas. ¿Sí? Y entonces, en cuanto a la formación integral, es complicada la respuesta, no tendría yo los elementos para dar una respuesta, ¿no? Hay trabajos en grupo, ¿sí? O sea, hay dinámicas donde tienes que generar conocimiento grupal y colaborativo, y hay recursos, ¿sí? Están las wikis, están los foros, ¿sí? Entonces, esa parte sí existe. Gracias, maestro. Sí, maestro, muchas gracias por su presentación. Me da gusto que desde la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia se estén haciendo estos trabajos que nos ayudan a reflexionar en torno a nuestro modelo educativo y su ejecución. Yo le quiero preguntar cuál fue el marco de referencia, el marco teórico que le ayudó a hacer el análisis que nos presenta. Creo que sería importante comentarlo porque nos ayuda pues a construir mejor, digamos, la problemática. Y nada más, en 2004 se presentó el primer reglamento de propuesta para los ambientes virtuales, pero como luego en nuestro instituto los reglamentos se prestan a problemáticas muy fuertes, pues se quedó en propuesta nada más, y a mí me parecía muy bueno, ¿no? Porque como que visualizaba muchas de las problemáticas que hoy estamos teniendo en esta modalidad. Gracias, maestro. Sí, efectivamente ha habido muchos esfuerzos en transitar de educación a distancia. Inclusive yo referencié en 1996, pero antes de 1996 hubo muchos esfuerzos de educación a distancia, ¿no? Diplomados a distancia, todos, pero ya cuando agarra forma y entra dentro de lo que es la estructura institucional, pues es 96 para adelante, ¿no? Y ahora la UPEP agarra más fuerza, se le da mayor financiamiento, infraestructura propia, recursos propios, etc. El marco teórico que yo utilizo es la perspectiva. Yo tengo una especialidad en estudios prospectivos y lo que yo promuevo es el
realizar diagnósticos situacionales. El FODA matemático, a diferencia del FODA que nosotros conocemos, que nosotros los prospectivistas le llamamos FODA enunciativo, es eso, determinamos una lista de fortalezas, debilidades, oportunidades amenas, y ahí hicimos nuestro FODA. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué hacemos con esas 15, bueno, en este caso, con esas 10 fortalezas y esas 2 debilidades? ¿Qué hacemos con estas 7 oportunidades y 2 amenazas? O sea, ¿dónde le metemos el dinero? ¿Dónde generamos las estrategias? El FODA matemático me permite, a través de ponderación de importancia y calificación de arraigo o de presencialidad, determinar las variables preponderantes. ¿Cuáles son las que me están afectando el sistema? Bajo las técnicas de métodos Delphi, ¿sí? Ponderaciones, calificación de expertos por separado. Entonces, lo que utilizamos aquí fue el estudio, la prospectiva como método de análisis, ¿sí? En retrospectiva y prospectiva, ¿no? Algo fue muy similar a lo que se hizo en el estudio doctoral también, ¿no? Eso fue lo que nosotros utilizamos. ¿Cuáles son las variables que nos están, o portadores de futuro que les llamamos nosotros? ¿Cuáles son los portadores de futuro que nos están augurando un éxito, una consecución de nuestra visión? ¿O cuáles son estos portadores de futuro que nos están impidiendo la consecución de la visión? Eso fue lo que nosotros trabajamos más. ¿Hay otra pregunta? Sí, tengo una pregunta aquí. He asesorado a alumnos de escuelas en línea y he tenido la oportunidad de trabajar con personas que están estudiando la ingeniería eléctrica, en nanociencias o parte de estas materias. Y ¿qué hacen para sustituir los laboratorios? Porque lo que yo he visto es que todo es muy teórico, pero como egresado, por ejemplo, de ingeniería mecánica, sabe que el momento de la práctica no es lo mismo que la teoría. ¿Qué Claro. se hace en el aula virtual? Bueno. Si el programa está concebido como programa no escolarizado al 100%, tenemos que trabajar con simuladores, ¿sí? No hay otra, pues, ¿no? Con laboratorios virtuales, simuladores, ¿sí? Pero si se requiere y el modelo está en una modalidad mixta, entonces la teoría la tomas a distancia, ¿sí? Y tendrás que trasladarte a los laboratorios a realizar esas competencias. Eso es como se trabaja en muchos sistemas. Buenas tardes ya. Bien, es muy interesante este estudio que ha hecho ya durante varios años, sobre todo en un condicionante en donde la virtualización se vuelve una moda que obviamente está pues fortalecida por una política educativa que la marca como una referencia a que las escuelas ingresen a esta modalidad. Y ciertamente el instituto, ante una exigencia, pues decide implementar esta modalidad en un contexto que no cuenta con las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, dado, como usted lo refiere, el desconocimiento, la falta de capacitación de los agentes involucrados. Sin embargo, pues el instituto se aventura y lanza programas en línea en varios niveles. Al evaluar obviamente la intencionalidad de esta aventura, pues la expectativa, el alcance es muy alto, se ve como una opción muy viable. Sin embargo, al implementarlo y al evaluar los resultados nos damos cuenta que no ha sido así, justamente por parte de lo que refiere en relación obviamente de la falta de capacitación, primeramente de los actores involucrados, de los tutores que no tienen
muchas veces el conocimiento ni la experiencia de cómo se lleva a cabo la tutoría en línea. Si bien es cierto, este problema viene desde la parte de los programas de estudio, en donde pues un programa presencial no se puede bajar a un programa virtual, definitivamente no, porque la forma en cómo se aplica, que tiene que ver con el modelo, pues es diferente. Entonces no hay tiempo para poder llevar a cabo todas esas actividades. Y posteriormente, la actividad que realiza el alumno también sin una capacitación adecuada para introducirse a una modalidad en donde pues de él depende su acción, ya no está regido por el profesor, simplemente él administra sus tiempos y define hasta el alcance, ¿no?, que quiere lograr. Sin embargo, y ante toda esta problemática, pues seguimos ahí, ¿no? Seguimos luchando y tratando de que se virtualice la educación en la mejor medida. Dos cuestionamientos aquí. El primero, en relación a cuáles serían las propuestas de fortalecimiento hacia los programas de la modalidad a distancia para ser implementados de manera adecuada. Es decir, no nada más que quede en el escrito, en una propuesta de idealización, sino que realmente se ejecute como debe de ser. Esto con la intención, obviamente, de que la percepción de la modalidad a distancia cambie, ya no sea nada más el hecho de tomarlo como una alternativa, pero que no nos sirve, porque creo que eso es lo que ha provocado justamente descalificar una modalidad que puede ser una verdadera experiencia, una verdadera un elemento de fortalecimiento para la educación en todos los niveles. Bueno, primero tengo que decir que el hecho de que no se alcance la visión no quiere decir que los esfuerzos que se han hecho en la modalidad no hayan servido, ni que estén mal. Así se han venido operando. O sea, creo que el campus virtual es un valor enorme que tiene el instituto, ¿sí? O sea, esos 25 programas no son fáciles. O sea, para poder generar un programa de una unidad de aprendizaje es un esfuerzo enorme. Ahí tenemos 25 planes de estudio. Es un valor increíble, ¿sí? Bueno. Las condiciones de operación en que se ha visto inmersa la UPEP, pues a lo mejor le limita muchas cosas, ¿sí? Tampoco creo que sea falta de visión de los que trabajan en la UPEP o de los administradores, ¿sí? Es cuestión contextual, ¿sí? Entonces tiene su valor y mucho, muy grande, ¿sí? Yo reconozco una transformación de la UPEP impresionante desde 1996 a lo actual, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la propuesta? ¿Sí? A grandes rasgos, dentro de la tesis doctoral, la propuesta fue una migración de lo que es la planeación estratégica que opera en el instituto a una planeación prospectiva estratégica. Es el siguiente paso. La planeación prospectiva estratégica toma como base la planeación estratégica, que es la que todos conocemos. Misión, visión. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestras metas son cortoplacistas. Trabajamos a 6 años y llega el cambio de sexenio y se olvida todo, cuando se tendrían que estar generando en las técnicas prospectivas una continuidad de lo que ya se dijo que iba a hacerse en diferentes cortes del tiempo. No podemos decir que para el próximo sexenio tenemos que invertir 4 millones de pesos. Espérame, eso no te toca a ti.
tú córtale hasta lo que nos toca a nosotros y un año antes. ¿Sí? No, pero es que nuestra visión es a largo plazo y tenemos que generar las condiciones y las infraestructuras a largo plazo. Y no se tiene esa cultura. La prospectiva es incipiente en México y más en las instituciones de educación. Esa es la propuesta. Transitar de una planeación estratégica cortoplacista sexenal a una planeación prospectiva estratégica a largo plazo, donde las autoridades que se van insertando no vienen a decir cómo trabajamos, vienen a insertarse en una dinámica de trabajo. ¿Sí? Recuerden 2014, ya traíamos un programa de desarrollo institucional, un PDI 2012-2018. Cuando nos agarra el cambio a mitad de sexenio por las condiciones que todos conocemos y llega el doctor Fasnacht, el PDI se olvidó y generaron un PDI 2015-2018. O sea, no puede ser posible eso. Sí puede ser posible, ¿cierto? Sí fue posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ver cuáles son las líneas estratégicas, y luego hacen un PDI carente de todos los elementos mínimos de la planeación estratégica. Y si alguno de ustedes está inserto en cuestiones de administración, se enteró que yo estuve en un escenario, en una reunión, cuando nos mandan llamar para presentarnos el PDI, y les pregunto al director de planeación en aquel entonces, y estando el actual nombrado secretario de Gestión Estratégica, que cuál era el concepto de renovación integral del Politécnico, porque era la bandera y el estandarte con que se estaba manejando, y no estaba escrita en ninguna parte. ¿Y qué teníamos que entender por renovación integral? Desde ahí no sabíamos para dónde íbamos, no teníamos rumbo. ¿Sí? Entonces, esta planeación estratégica, prospectiva estratégica, marca los rumbos y nos genera las estrategias, las que sean establecidas para conseguir las visiones que estamos marcando. Esa es la propuesta. Gracias. Gracias, Armando. Pues con esta intervención vamos a cerrar la primera de las presentaciones de este día. Recuerdan que en sesiones anteriores decíamos que CGFIE tenía una lista de las líneas posibles que podíamos trabajar como red de expertos, las líneas relacionadas con tecnología y sociedad, currículo, formación. Entonces, pienso que tu trabajo se inscribe en la parte de tecnología y educación como una de las áreas importantes, aunque también cuando empezamos a hablar de los actores, de los profesores, de los funcionarios, de los alumnos, también tiene que ver con la parte de las trayectorias y la formación, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, la idea es que esta sesión, el documento, no nos dio un resumen, nos dio un documento más extenso el doctor Rentería, y la tesis que nos invita a revisar sean motivo de la reflexión de este segundo ensayo que vamos a hacer a partir de este seminario que dura los meses de octubre y de noviembre. Tenemos otra presentación, está con nosotros la doctora Luz María González, pero les propongo que hagamos un receso de 5 minutos para salir a tomar agua, mover las piernas y regresamos con la exposición.